Día 32 de Cuaresma, sábado de la cuarta semana de Cuaresma. La gloria sea para Jesucristo, hoy y siempre. El Evangelio de hoy es Juan capítulo 7, versículo del 40 al 53. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: «Este es verdaderamente el profeta». Otros afirmaban: «Este es el Mesías». Otros en cambio decían: «¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David?». Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y éstos les dijeron: «¿Por qué no lo han traído?». Ellos respondieron: «Nadie ha hablado nunca como ese hombre». Los fariseos les replicaron: «¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa, que no entiende la ley, está maldita». Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: «¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho?». Ellos le replicaron: «¿También tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta». Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. A esta reflexión le he puesto el nombre: No ignoremos la veracidad del Evangelio de Jesucristo. Mis queridos hermanos, estamos en el día 32 de esta hermosa Cuaresma. Llevamos ya un camino recorrido con bastantes enseñanzas y muchos signos del amor de Cristo. Y como mencionaba desde el día 1, es un tiempo de espera, de reflexión y de meditación en el misterio pascual. Jesucristo, que es Dios, nos ha dado la oportunidad de poder acercarnos a Él por medio de su palabra, de su testimonio y de los que proclaman su Evangelio. Las lecturas del día de hoy nos invitan a seguir acercándonos al sacrificio de Jesús. ¿Y de qué manera esto sucede? Vemos, por ejemplo, la primera lectura, el cual es del profeta Jeremías. Jeremías nos relata cómo Dios le explica una situación que al inicio no entendía, pero por iluminación de Dios mismo comprende el porqué. Se nos relata cómo es llevado al matadero a degollar y que desconocía de qué hablaban de él, y cómo sus enemigos querían arrancarlo de la tierra de los vivos, haciendo referencia a este mundo, y querían que su nombre desapareciera para siempre. Hermanos, esto es algo que sigue pasando hasta el día de hoy. Como he comentado en uno de los días anteriores, el demonio intentará y hará todo lo que esté en sus manos para convencer de que Cristo no es el camino. Intentará dividir y poner a la verdadera iglesia, es decir, la Iglesia Católica, en contra de sí misma. Es por eso que podemos ver reflejado al demonio en la primera lectura del día de ayer y hoy, ya que los malvados buscarán destruir al justo, a nuestra iglesia. Lo que muchos no recuerdan es que la victoria de Cristo ya vino, y llegó cuando Jesucristo expiró en la cruz, porque habrá entregado su vida para el perdón de nuestros pecados. Y es que el perdón de los pecados no se queda ahí, hermanos. Nosotros hemos de ver este sacrificio y recibirlo, y producir frutos, porque Jesús ya dio su vida por nosotros. La victoria de Cristo en la cruz es la victoria que no puede ser destruida. Es la victoria que vino para quedarse. Es por eso que debemos esforzarnos para que en nosotros se vea reflejada cómo Jesucristo ha vencido. Y ha vencido para convertir en nuestro corazón a Dios. Y como comentaba el día de ayer, el mundo no querrá reconocer a Cristo porque reconocerlo implicaría dejar todo pecado, todo aquello que solo es venidero y nos llevará a la perdición. Comentando un poco más sobre estas lecturas del día de hoy, nos encontramos con un hermoso salmo responsorial, el cual menciona: «En ti, Señor, me refugio». El Señor es aquel refugio en el cual, aunque haya una tormenta, aunque haya todo tipo de catástrofe,
no te va a destruir, porque es Cristo el cimiento que nos mantendrá firme frente a los que nos persiguen. Es por eso que en otras ocasiones Cristo nos enseña con mucha sabiduría y con autoridad sobre construir un buen cimiento. Y el buen cimiento para nuestra vida es el Evangelio de Jesucristo. Su Evangelio es la veracidad que no debemos ignorar y mucho menos no escuchar. Tenemos un precioso fruto en las palabras de Jesús, y es la salvación y la gloria eterna. Ahora llegando a la lectura que para mí sobresalta de manera especial, y me refiero al Evangelio, vemos cómo quieren volver a echar mano a Jesús, y ahora incluso se nota más la soberbia, el odio y la forma en que se expresan respecto a Jesús, y quisiera reflexionar sobre este suceso. Jesucristo ya había denunciado, reprochado el mal que los sumos sacerdotes estaban haciendo, y de hecho Jesús ya les había mencionado que predicaban el reino de Dios, pero que no lo practicaban, que ya se habían olvidado de la justicia y la misericordia de Dios. Y ellos, al ver que Jesús estaba hablando con verdad, querían deshacerse de él, porque la verdad que proclamaba era la que los sacaría de toda comodidad que vivían. Y esto vuelve cada vez más claro este camino hacia el Tríduo Pascual. Quisiera enfatizar sobre otro punto bastante interesante y que nos ayudará más bien mucho a seguir profundizando. La palabra que proclamaba Jesús era tan firme y veraz que muchos al escucharla creían en él, y no creían en él solo porque lo escuchaban, sino también porque en él veían lo que proclamaba. En él veían cómo el amor de Dios se hacía presente. Es por eso que los guardias notan la incoherencia de la decisión de los sumos sacerdotes y fariseos, ya que podríamos pensar que surge la pregunta, ¿por qué arrestar a aquel que habla con la verdad? Y esto también se sigue viviendo, hermanos. ¿Por qué ignoramos la verdad? ¿Por qué no entregamos nuestra vida a aquel que dio su vida por la nuestra? ¿Por qué no seguimos el Evangelio de Cristo si sabemos que busca nuestra conversión? La misericordia de Dios es tan infinitamente más allá de nuestra capacidad que por eso vemos en Jesucristo cómo Dios obra en los justos, porque Jesucristo en ese momento, al no ser su momento, no le pusieron manos para arrestarlo, sino para que quien lo escuchase pudiera convertirse y volver a Dios. Hermanos, dejemos de seguir preguntándonos sobre lo que ya tiene respuesta. Dejemos de seguir buscando contrarias a lo que ya es veraz. Tenemos un hermoso tiempo para la escucha, para el arrepentimiento y para la conversión. No echemos en saco roto la gran invitación de Jesucristo a que nos volvamos a Él. Que el Espíritu Santo nos ayude a que recibamos siempre con toda intención lo que Jesús nos enseña en este hermoso tiempo cuaresmal. Estamos en un tiempo en donde podemos decidir volver al amor de Cristo y que sea su victoria la que se refleje en nosotros. ¿Seguirás ignorando la veracidad del Evangelio de Jesucristo? Que Dios Padre los bendiga, que Cristo nuestro Señor les guíe en el camino y que María, Madre de Dios, les acompañe siempre. Un abrazo fraterno a todos. Eros.